Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar este hermoso bolso con una puntada preciosa conocida como punto espina de pez, y lo estamos haciendo en una técnica muy bonita. Y miren todos los acabados. El bolso por dentro es bastante espacioso. Vamos a colocar el broche de una forma invisible, que no se note la costura. Hemos colocado estos hermosos accesorios y aquí hemos colocado argolla mosquetón de 3 centímetros de diámetro. Tiene unas medidas en la base de 28 centímetros de ancho. En la parte de arriba tiene unas medidas de 17 centímetros y de largo mide 21 centímetros. Miren lo estructurada que queda esta bolsa. Es una bolsa con unos detalles y unos acabados muy bonitos, bastante elegante. Me gusta mucho el resultado, espero que lo pongas en práctica, que realices el paso a paso conmigo, que lo compartas, que lo comentes. Si tienes alguna duda, yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Si eres nuevo por acá y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Recuerda que en este canal aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla, y todas las semanas tenemos tutoriales nuevos de modelos que están en tendencia. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Les quiero presentar el trapillo con el que vamos a trabajar en el día de hoy. Miren, aquí está. Es un trapillo licrado tipo pluma de nuestra familia trapillo puntitos. Aquí tengo aproximadamente 1000 gramos y miren esta excelente presentación. Miren esta calidad. Es un trapillo 100% parejo. Miren, bastante licrado. Tiene unas medidas de 1,5 centímetros de ancho y lo voy a trabajar con una aguja de 6 milímetros. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace a su página web para que mires la variedad de colores. También te voy a dejar mi código de descuento para que realices tus compras. Vamos a realizar un nudo deslizado y vamos a tejer 41 cadenetas. Este nudito no lo vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 41. Vamos a verificar que tengamos las 41 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 37, 38, 39, 40, 41. Vamos a tomar las medidas. La cadeneta tiene unas medidas de 32 centímetros de largo. Recuerden que ellas pueden variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estén trabajando. Vamos a ubicar la cadeneta de la parte de atrás y vamos a trabajar en estas lomitas. Vamos a empezar ubicando los marcadores de punto y ya les voy a indicar dónde los van a colocar. Vamos a trabajar en la segunda lomita y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a colocar en la lomita número 6 el primer marcador y vamos a contar 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la lomita número 13 vamos a colocar el siguiente marcador. Vamos a dejar 2 lomitas y vamos a colocarla en la tercera. Vamos a contar esa lomita donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Colocamos el último marcador en la lomita número 3.
y acá nos van a quedar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a comenzar realizando puntos deslizados y vamos a trabajar en la segunda lomita. Miren que aquí está la primera, pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos hebra y vamos a realizar un punto deslizado. Pasamos la primera orejita dentro de la segunda. Miren, vamos al siguiente punto. Tenemos 2, 3, 4, 5, quitamos el marcador y realizamos el punto número 6. Colocamos nuevamente el marcador. Hemos finalizado los 6 puntos deslizados. Vamos a comenzar los 13 puntos de este lado y los vamos a trabajar en el punto conocido como espina de pez. Vamos a darle altura a la última orejita y debajo vamos a ubicar esta lomita que está aquí, mírenla. Debajo de esa lomita vamos a encontrar 2 hebras, mírenlas aquí donde están. Vamos a pasar la aguja debajo de esa primera hebra, de esta forma, y vamos debajo de la lomita del siguiente punto. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos 3, recuerden que la altura es a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos por las 3. Aquí hemos realizado el primer punto. Vamos a trabajar el siguiente y vamos a pasar la aguja debajo de la última lomita o de la primera lomita del último punto, o sea, del punto que ya hemos realizado. Pasamos la aguja debajo de esa lomita y vamos a trabajar el siguiente punto. Tomamos hebra, aquí damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja debajo de la lomita del último punto y vamos al siguiente. Miren, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos debajo de la hebra del último punto y vamos al siguiente. Damos altura y aquí cerramos. Miren cómo hemos trabajado estos puntos maravillosos. Debajo del último punto y trabajamos el siguiente. Miren cómo va ese proceso. Vamos a trabajar hasta llegar al marcador. Ya estamos aquí en el punto número 13 donde está el marcador. Retiramos y realizamos el último punto. Colocamos nuevamente ahí el marcador. Y aquí nos quedan los 2 puntos que estaban en el centro. Aquí vamos a realizar puntos de aumento. En cada espacio, en cada punto vamos a realizar un aumento triple. Vamos a pasar la aguja en la orejita del punto anterior y vamos al siguiente punto. Aquí tenemos el primer punto. Vamos a hacer ahora el segundo punto. Pasamos la aguja debajo de la hebra del punto anterior y vamos ahí a ese mismo punto. Y aquí estamos realizando el segundo. Vamos a realizar el tercero. Pasamos la aguja
debajo de la hebra del punto anterior y vamos al mismo punto. Y aquí ya tenemos el tercer punto. Son 3 puntos de aumento. Vamos al siguiente punto y vamos a hacer 3 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos la aguja en la lomita del punto anterior, debajo de la hebra, y vamos al siguiente. Tenemos un punto, 2 y 3. Ya aquí hemos finalizado los 2 aumentos. Vamos a quitar el siguiente marcador y vamos a realizar ahora puntos de espina de pez, pero ya sencillo, sin aumento. Vamos a trabajar debajo de la lomita del punto anterior y vamos al siguiente punto. Son 13 puntos hasta llegar a este marcador. Ya hemos llegado aquí al punto donde está el marcador, quitamos y pasamos debajo de la lomita del punto anterior y vamos al siguiente punto. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí hemos finalizado los 13 puntos de espina de pez. Vamos ahora a realizar puntos deslizados. Recuerden que acá iniciamos con puntos deslizados. Pasamos la aguja en el siguiente punto. Aquí ya no tenemos que tomar hebra del último punto, sino que vamos directo. Dos, tres, 4, 5 y 6. Hemos finalizado esta primera vuelta y miren cómo les debe ir quedando la pieza. Hemos trabajado 6 puntos deslizados, 13 puntos espina de pez, 6 puntos de aumento, 2 aumentos triples, 13 puntos de espina de pez y 6 puntos deslizados, para un total de 44 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Aquí vamos a dar una cadeneta de altura y vuelta al tejido. Vamos a trabajar la segunda vuelta y lo vamos a hacer en la lomita de la cadeneta que está de este lado, no la primera sino la segunda, y vamos a aprovechar para esconder la puntica. Vamos a pasarla en la segunda cadeneta, en el centro de la segunda cadeneta. Vamos a ir llevándola de esta forma. Aquí escondemos la puntita. Vamos a realizar la segunda vuelta y aquí vamos a comenzar trabajando 6 puntos bajos. Recuerden que en la primera iniciamos con 6 puntos deslizados. Vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando la orejita de la parte de arriba. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Quitamos el marcador. Colocamos nuevamente el marcador en el punto número 6. Vamos a realizar ahora 32 puntos espina de pez hasta llegar al último marcador. Aquí no vamos a realizar aumentos, vamos a hacer los puntos solitos, así que vamos a pasar la aguja debajo de la primera orejita del último punto
para iniciar con los puntos espina de pez. Vamos al siguiente punto, tomamos hebra, damos altura, aquí tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Vamos a debajo de la hebra del último punto y del siguiente. Ya estamos aquí en el último punto antes del marcador. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Quitamos el marcador y vamos a realizar los 6 puntos bajos igual que hicimos de este lado. No vamos a pasar la hebra debajo del último punto, sino que lo vamos a trabajar directamente. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos, tenemos el primer punto bajo. Y aquí tenemos los 6 puntos, vamos a colocar nuevamente el marcador en el punto número 6. Hemos finalizado esta segunda vuelta con 44 puntos, 6 puntos bajos de este lado y 32 puntos en el centro. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a realizar la tercera vuelta. Seguimos trabajando la cadeneta de la parte de arriba y vamos a hacer los primeros 6 puntos de puntos deslizados. Recuerden, estamos intercalando punto deslizado, punto bajo, punto deslizado. Esta tercera vuelta, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, quitamos el marcador, 6, colocamos nuevamente el marcador y vamos a trabajar 15 puntos de espina de pez. Vamos a dar inicio al primero. Ya saben que en el último punto que realicemos vamos a tomar la hebra que está debajo de la lomita, miren, pasamos la aguja en medio de esa hebra y vamos al siguiente punto. Damos altura, es importante que le den altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos por las 3. Pasamos en la hebra del último punto y vamos al siguiente. Tenemos 2, 3, 'Vamos verificando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a realizar aquí en estos 2 puntos, vamos a hacer aumentos. Entonces aquí vamos a hacer un aumento triple en el primer punto. Pasamos la hebra debajo de la hebra del punto anterior y vamos al siguiente. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a pasar la hebra, miren, de ladito, debajo del punto anterior, y en ese mismo punto hemos realizado el segundo y vamos a realizar el tercero. 3 puntos de aumento en el mismo punto, va el primero, vamos al segundo. 1, 2, 3. Tenemos 3 puntos de aumento en cada punto, en total serían 6. Vamos a trabajar aquí 15 puntos espina de pez hasta llegar al marcador. Ya llegado al marcador, retiramos. Vamos a realizar ahora los 6 puntos deslizados. 1, colocamos nuevamente el marcador en el primer punto deslizado.
y hemos finalizado la tercera vuelta. Hemos realizado un total de 48 puntos. Vamos a tomar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Miren cómo nos va quedando. Qué hermoso este tejido. Vamos ahora a realizar la vuelta número 4 y esta vamos a iniciar con 6 puntos bajos y 36 puntos espina de pez, 6 puntos bajos. Hemos finalizado la vuelta número 4. En esta vuelta no trabajamos aumentos y hemos realizado en total 48 puntos, 6 puntos bajos en cada esquina y 36 puntos espina de pez. Vamos a realizar cadeneta de altura, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a empezar con la vuelta número 5. Aquí sí vamos a realizar aumentos y vamos a iniciar con puntos deslizados. Recuerden que el anterior fue con puntos bajos. Vamos ahora a realizar 17 puntos espina de pez. Si desean pueden contar los 17 puntos y colocar el marcador. Quitamos el marcador y realizamos el punto número 17. Aquí vamos a trabajar estos dos puntos. Vamos a hacer aumento. Ya saben que son aumento triple. Pasamos y realizamos en el primer punto. Tenemos uno. Pasamos debajo de la orejita del último punto y vamos a realizar el segundo. El tercero. Vamos al siguiente punto. 1, 2, 3. Aquí tenemos los dos aumentos triples. Vamos a realizar ahora los 17 puntos espina de pez hasta llegar al marcador y aquí realizaremos puntos deslizados. Vamos a realizar los puntos deslizados de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos cadeneta de altura. Hemos finalizado la quinta vuelta y aquí hemos realizado en total 52 puntos. Hemos realizado 6 puntos deslizados, 6 puntos deslizados de este lado, 17 puntos espina de pez y 2 puntos de aumento triple. En total 52 puntos. Ya tenemos cadeneta de altura. Vamos a dar vuelta al tejido y aquí vamos a trabajar la vuelta número 6 y vamos a realizar 6 puntos bajos y 40 puntos espina de pez. Finalizamos con 6 puntos bajos. La vuelta número 5 fue la última vuelta con aumento de este lado. Hemos finalizado la vuelta número 6 y miren cómo va el proceso. Hemos realizado 52 puntos, 6 puntos bajos en cada esquina y 40 puntos espina de pez. La vuelta número 7 vamos a ir intercalando, ya no vamos a realizar punto bajo sino puntos deslizados, 6 puntos deslizados, 40 puntos espina de pez, finalizamos con 6 puntos deslizados. La vuelta número 8 vamos a trabajar 6 puntos bajos, 40 puntos espina de pez
y 6 puntos bajos. Vamos a ir intercalando esos dos puntos al inicio, punto deslizado y punto bajo, punto deslizado y punto bajo. La vuelta número 9 sería punto deslizado, 40 puntos espina de pez. Recuerden que ya no estamos haciendo aumentos, vamos a seguir intercalando estos dos puntos para iniciar lo que van a ser las reducciones. Aquí ya he realizado 10 vueltas para un total de 16 vueltas. Recuerden que finalizamos con la vuelta número 6. Ahí seguí trabajando las vueltas combinando el patrón del inicio, punto deslizado y punto bajo. ¿Cómo vamos a identificar cada vuelta? Miren que cada ranurita, aquí es donde se nota como si fuera la espina del pez, mírenlo. Cada ranurita tiene dos vueltas, una de ida y una de venida. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vueltas. Vamos ahora a realizar las vueltas, pero aquí ya vamos a hacer lo que van a ser las disminuciones. Miren que hemos finalizado con punto bajo. Vamos a seguir el patrón realizando punto deslizado. Voy a regalarle las medidas para ver cómo va el proyecto hasta aquí. Tenemos 22 centímetros de ancho y de alto tenemos 20 centímetros. Miren cómo va quedando la pieza. Una pieza bastante estructurada. Miren qué hermosa y los puntos van quedando preciosos. Antes de iniciar la siguiente vuelta les quiero dar una explicación breve de cómo realizar el cambio de color en caso de que quieran trabajar con varias tonalidades. Número 1, tengan en cuenta que el grosor del trapillo con el que van a trabajar sea el mismo con el que están trabajando el bolso. ¿Para qué? Para que no tenga un cambio brusco y no sea una parte de pronto más gruesa y una más delgada. Traten de que el trapillo sea de la misma textura, no vayan a combinar trapillo de algodón con trapillo licra o trapillo texturizado con trapillo pluma. ¿Para qué? Para que no se vea ese cambio brusco en la apariencia del bolso. Aquí, estando ya en el último punto de la vuelta que quieran combinar, en vez de realizar el último, miren que aquí está ya la cadeneta pasada, vamos a sacar y nos tienen que quedar estas dos orejitas. Ahí vamos a iniciar el cambio de color, tomamos la hebra nueva y vamos a cerrar ese último punto con el nuevo tono. Tomamos cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y seguimos trabajando. En este caso seguiría punto deslizado. Y miren cómo quedaría. Ya estas hebras ustedes las esconden. Esta sería la parte que va hacia adentro del bolso y esta sería la que va a quedar por fuera. Así quedaría el cambio de color. Pueden seguir trabajando las vueltas que quieran. Si quieren realizar este bolso combinado con varios colores, así debe de ser el inicio. Espero que les haya servido. Vamos a trabajar la vuelta número 17 y la vamos a iniciar con punto deslizado. Aquí ya tenemos el punto de altura. Recuerden que la vuelta anterior la trabajamos con punto bajo. Realizamos los 6 puntos deslizados. Aquí vamos a realizar 17 puntos continuos, 17 puntos, espina de pez. Ya he trabajado los 17 puntos, verifiquen que tengan esa cantidad y aquí vamos a empezar lo que van a ser las disminuciones. Vamos a realizar dos disminuciones de 3 puntos. Vamos a comenzar con la primera, vamos a pasar la aguja en estas primeras 3 cadenetas.
tomamos hebra, tenemos 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por todas. Vamos a realizar las siguientes 3. Aquí tenemos ya la primera. Pasamos agujas debajo del último punto y vamos en el punto siguiente. 1, 2, 3. Tenemos 5, tomamos hebra y pasamos por todos. Vamos a seguir trabajando 17 puntos de este lado antes de llegar a los puntos deslizados. Pasamos debajo del último punto y vamos al siguiente. Cerramos. Ya hemos finalizado las 17 vueltas. Vamos a realizar los puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5. Miren que aquí el punto número 6 siempre tiende a esconderse. Abrimos un poquito y ahí está. 6. Tomamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Así hemos finalizado la vuelta número 17. Aquí hemos realizado punto deslizado, 17 puntos bajos y 2 puntos de disminución triple, 17 puntos y 6 puntos deslizados. Vamos a realizar la vuelta número 18, pero antes les quiero comentar, si ustedes desean realizar este bolso un poquito más ancho, después de los aumentos yo realicé 10 vueltas finalizando con la vuelta de punto bajo. Ustedes pueden realizar 12, 13, pero tengan en cuenta que deben finalizar siempre con la vuelta iniciando con punto bajo para que la siguiente vuelta donde vayan a hacer las disminuciones inicien con punto deslizado. Vamos a realizar la vuelta número 18. Aquí vamos a hacer punto bajo, punto espina de pez sin reducción y los 6 puntos bajos. Trabajamos esta vuelta y ya les indico cómo vamos a trabajar la siguiente vuelta. Ya he finalizado la vuelta 18, he realizado 48 puntos en total, 6 puntos en cada esquina y 36 puntos continuos o espina de pez en el centro. Vamos ahora a trabajar la vuelta número 19, aquí vamos a iniciar con 6 puntos deslizados y vamos a trabajar aquí 15 puntos espina de pez. Hemos realizado ya los 15 puntos, verifiquen que tengan esa cantidad. Miren, aquí iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pueden seguir apoyándose con los marcadores de puntos. Vamos ahora a realizar las disminuciones y vamos a empezar con la primera. Recuerden que es triple. Pasamos la aguja debajo del punto anterior y seguimos al siguiente. 1, 2, 3. Tenemos 5 hebras. Tomamos y pasamos por todas 5. Ya tenemos la primera. Vamos a la segunda disminución. Pasamos debajo del último punto y en el siguiente. 1, 2, 3. Tenemos 5 orejitas. Tomamos hebra y cerramos. Ya hemos realizado las dos disminuciones. De este lado vamos a trabajar 15 puntos, espina de pez y seguimos con los 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 'Hemos finalizado la vuelta número 19. Realizamos 6 puntos deslizados al inicio, 15 puntos espina de pez, 2 reducciones triples, 15 puntos espina de pez y 6 puntos deslizados. Hemos realizado aquí un total de 44 puntos. Vamos a trabajar la vuelta número 20 y vamos a realizar 6 puntos bajos, 32 puntos espina de pez y 6 puntos bajos. Hemos finalizado la vuelta número 20 y hemos realizado un total de 44 puntos, 6 puntos bajos al inicio, 32 puntos, espina de pez y 6 puntos bajos al final. Vamos a realizar la última vuelta y esta va a ser la número 21. Aquí también vamos a trabajar la última reducción. Vamos a iniciar con 6 puntos deslizados, 13 puntos espina de pez y vamos a trabajar las 2 reducciones triples. Continuamos con 13 puntos espina de pez y 6 puntos deslizados. Aquí ya tenemos la cadeneta de altura. Trabajamos los 6 puntos deslizados. Hemos realizado los 13 puntos. Ahora vamos a hacer los puntos de disminución. Vamos a iniciar con el primero. Recuerden que son puntos triples. Pasamos debajo del punto anterior y vamos al siguiente. 1, 2, 3. Tenemos 5 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el siguiente punto debajo del punto anterior. Tenemos 1, 2 y 3. Miren la altura que le hemos dado. Tomamos hebra y cerramos por todas. Vamos a realizar ahora los 13 puntos continuos de este lado. Pasamos debajo de la hebra del punto anterior y vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos finalizado la última vuelta y lo hemos hecho con un total de 40 puntos. 6 puntos deslizados al inicio, 13 puntos espina de pez, 2 puntos de reducción triple, 13 puntos continuos y aquí 6 puntos deslizados. Igual que iniciamos de este lado, tenemos la misma cantidad de puntos. Acá iniciamos con deslizado, 13 puntos, 2 puntos de aumento triple, 13 puntos y 6 deslizados. En total hemos realizado 21 vueltas y miren cómo nos ha quedado este resultado. Miren cómo ya se emparejó el lado donde se hicieron los aumentos y de este lado donde hemos finalizado las reducciones. Miren qué precioso. Vamos a iniciar la costura de los laterales y les quiero mostrar qué lado vamos a dejar hacia afuera y cuál es el que va a ir por dentro. Miren, aquí se nota la costura al derecho y miren cómo se nota la costura al revés. Esta parte la vamos a dejar por dentro. Quiere decir que tenemos que doblar la pieza para realizar la costura de los laterales del lado afuera. Vamos a dar la costura de este lado y lo vamos a hacer con la misma hebra. Miren que no la hemos cortado. Vamos a llevarla hacia adelante y aquí he realizado el último punto de la vuelta anterior. No realicé punto de altura. Vamos a pasar esta orejita debajo de esta primera lomita.
Y miren que así nos queda el punto libre para empezar a trabajarlo. Esta lomita que tenemos en el ganchillo la vamos a llevar de la parte de abajo de la lomita que está justo en el punto de enfrente. Pasamos la hebra, pasamos la aguja debajo de esa lomita y tomamos la orejita de esta forma. Ya con la hebra de este lado vamos a iniciar la costura y la vamos a trabajar en la parte de arriba de la cadeneta, en esta primera hebra, y en la hebra de la parte de abajo de la cadeneta que está enfrente de este lado. Vamos a pasar la aguja debajo de la primera. Miren que aquí está la primera cadeneta y de este lado la primera. Tomamos hebra, tomamos la que está enfrente, tomamos con el ganchillo hebra y pasamos por las dos. Vamos a realizar puntos deslizados en la siguiente y en la que está enfrente. La hebra de la parte de abajo de la cadeneta y la hebra de la parte de arriba de la cadeneta que está enfrente. Estamos dándole costura con puntos deslizados. Vamos a darle costura hasta llegar a este punto. Aquí hemos llegado ya al último punto. Vamos a cortar la hebra. Sacamos. Y vamos a guardarla. Vamos a llevarla de la parte de atrás. Vamos a guardar la hebra de la parte de abajo de estos puntos con la ayuda de una aguja más pequeña. Miren que la guardamos de este lado ya para ir escondiéndola mejor, que se note poco. Ahí le pueden agregar un puntico de silicona. Vamos a realizar la costura de este lado. Miren dónde está la cadeneta y la cadeneta de este lado. Vamos a identificar las lomitas. De este lado hay dos. Recuerden que este fue el inicio. Vamos a pasar la aguja debajo de esas dos lomitas y vamos a tomar la hebra. Vamos a llevarla debajo de la lomita que está enfrente. Aquí ajustamos y vamos a tomar la aguja. Vamos a iniciar el proceso de costura igual que el otro lado. Vamos a tomar las hebras que están de la parte de afuera, esta de la de abajo y esta que está arriba. Vamos en la primera, en la hebra de este lado y en la que está arriba. Realizamos el primer punto deslizado. Ya hemos finalizado el último. Vamos a cortar la hebra. Sacamos. Y vamos a pasar con la ayuda de una aguja más pequeña de la parte de abajo. Y vamos a esconder de la misma forma como hicimos la anterior. Esta también la escondemos igual. Ya hemos finalizado las costuras. Hemos guardado todas las puntas. Vamos a dar vuelta al bolso. Voy a colocar este brochecito que es de imán. Este no trae para coser, entonces para que sea invisible he cortado dos hebras y las he colocado entre el seguro. Aquí lo que voy a hacer es apretar
con la ayuda de la pinza miren, así nos ha quedado el otro, y lo vamos a colocar de este lado, llevando las piticas hacia atrás, disimulándolas un poco para que no se noten, y esta la vamos a colocar de este lado. Vamos a ubicarnos, que lo estemos colocando en el centro. Vamos a llevar las hebras hacia atrás. Si consiguen el que se cose, pues mejor. Pero si no, entonces lo pueden hacer así. Y así el brochecito les va a quedar invisible. Si quieren también les pueden colocar, en vez de brochecito de imán, pueden colocar corredera. Ya hemos llevado las hebras hacia la parte de afuera. Ahora las vamos a llevar nuevamente hacia atrás, pero las vamos a pasar por otro punto. Miren que sale de este lado. Ahora va a entrar del otro lado. Esta sale de este lado, la voy a esconder en el punto siguiente. De tal forma que no se noten que estuvieron de este lado. Estando de este lado, ya las van a llevar junticas. Y aquí van a hacer el nudito. Miren, y ya queda el imán bien ajustadito y de una forma invisible. Llevan las hebras junticas. Y aquí ajustan. Estas punticas las vamos a esconder. Miren cómo nos ha quedado de este lado. Y el broche nos ha quedado bastante justo, o sea, no se mueve de ahí. Vamos a colocar el broche enfrente de la misma forma. Verifiquen que quede parejito y vamos a hacer de este lado el mismo proceso. Ya he terminado de colocar los broches. Miren, he colocado este lado de la misma forma como les expliqué este. Miren que no se nota nada de la parte de atrás y de la parte de adelante tampoco. Aproveché para colocar la marquillita y les muestro de paso cómo quedó el bolso por dentro. Todavía hay unas hebritas que tengo que pegar, pero ya esos son pequeños detalles. Vamos ahora a colocar los herrajes. Aquí tengo son dos argollas mosquetones de 3 centímetros de diámetro y tengo 60 centímetros de cadena. Esta es de aluminio, bastante resistente. Vamos a colocar estas argollas en estas punticas, aquí en las esquinitas. Si tienes unas más pequeñas, también se las puedes colocar. Hemos llegado al final de este paso a paso. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.